Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, la podemos ver, hermano. Sí se ve. Bueno, muy bien. Sí, Doc, sí se ve. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver el Salmo 150. Van a ver que es muy interesante, muy bonito. Es un salmo que realmente tiene 6 versos, el último. Y tiene 6 versos. Entonces, aquí en el dibujo ven, aquí hay un par de personas y ellos, al final, si lo ven, la cabeza es una nota musical. Este salmo me llamó mucho la atención y van a ver ustedes por qué es muy interesante. Tiene algunos aspectos importantes. Entonces, dentro de las notas musicales, voy a decirlo de una forma ilustrativa, estamos nosotros inmersos allí. Entonces, vamos a ver, que todas las cosas alaben a Dios. En otros títulos puede decir una exhortación a alabar a Dios con instrumentos musicales. En otros puede decir que todo lo que respira alabe a Jah, dicen algunos otros textos. Pero al final, a lo que está haciendo referencia en esencia este salmo, realmente es a la adoración o a la alabanza. Entonces nosotros van a ver, hay algunos aspectos aquí importantes que vamos a ir considerando. Bueno, Salmo 150 entonces. La totalidad de este Salmo 150 puede ser visto como una doxología, que no solamente cierra el quinto y último volumen de la colección de los Salmos, sino que también cierra todo el libro de los Salmos. Hay aquí entonces una palabra en azul que dice es una doxología. Es un verso corto que alaba a Dios, es una fama o es una opinión. Es una palabra o es un conocimiento que va a dar gloria. El libro de los Salmos en general está dividido en 5 secciones o está dividido en 5 volúmenes en realidad. Y en esencia, pues estos salmos van siendo ordenados o agrupados de alguna manera por sus contenidos. Entonces, en estas 5 secciones en general, realmente los salmos van divididos por ser cantos, por ser oraciones, por ser himnos o cantos de alabanza, por ser poemas, por ejemplo, por ser lamentaciones. También hay algunos trozos que describen aspectos de arte. Entonces, no todos fueron escritos, obviamente, por el rey David, sino también por algunos otros músicos, que a quienes Dios les había dado la habilidad y la destreza de poder ir componiendo realmente la música. Pero lo importante aquí, básicamente, es de que hay algo interesante que vamos a ir revisando en estos 6 versos. El Salmo no contiene ningún argumento o ninguna enseñanza como tal en su esencia, como hemos visto nosotros en nuestros estudios o como solemos estudiar generalmente la Escritura. Entonces, un salmo que no contiene ningún argumento en esa línea, ninguna enseñanza real, ninguna explicación real. Es elocuente, es apasionado, el llamado a toda una creación para darle al Señor, a Dios Todopoderoso, la alabanza que se merece.
El salmo es más que un cierre artístico del salterio. El salterio, entonces, aquí es un libro de coro que contiene solamente salmos, la mayoría compuestos por el rey David. Pero salterio también es un instrumento musical de cuerdas. Pero en este caso está haciendo referencia básicamente en este salmo cuando lo describen, por ejemplo, en esta línea, a un libro que contiene salmos en su mayoría compuestos por el rey David. Es un compendio, entonces, que vemos. El salmo es más que un cierre artístico del salterio o del libro. Es una profecía de los resultados finales de la vida del creyente. Y en su luz, sin interrupciones, y también en su universalidad, proclama el final seguro de los difíciles años para un individuo y para el mundo. O sea, el fin nuestro, espiritualmente hablando, es la adoración y la alabanza. Nosotros pasamos por muchas circunstancias durante la vida, pasamos por muchas circunstancias como que fuera un altibajo, como que fuera una montaña rusa. Hay cosas complejas, hay cosas sencillas, hay cosas difíciles, hay cosas fáciles, hay caminos que son rectos, hay pendientes, hay bajadas muy pronunciadas hacia abajo, muy pronunciadas hacia arriba. Pero al final de toda la vida, nosotros vamos a alabar y a adorar. Esa va a ser finalmente la conclusión en la que va a descansar realmente nuestra vida como tal. Entonces nosotros venimos a ser parte de ese conjunto de adoración y de alabanza. Van a ver cómo. Entonces, aunque, como dice en la introducción, no es realmente un salmo que venga a tener un argumento, una enseñanza, una explicación. Es más que eso, un salmo que nos está mostrando el futuro de nuestra vida como tal. Entonces, durante la escritura se escribe de muchas formas que cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles buscamos al Señor, el Señor viene, el Señor responde, y cuando las noticias son buenas o cuando se han dado realmente milagros y la intervención de Dios ha sido evidentemente notoria para nosotros en las circunstancias en las que se van pasando, nosotros damos gracias. Algunos no, pero otros sí. Entonces, las personas se van a sentir felices, contentas, hay alegría, hay gozo porque la intervención de Dios ha venido y porque ha cambiado. Dice en algunos otros textos, nuestro lamento en baile. Ha cambiado la tristeza en gozo. Entonces esto viene a confirmar en la misma palabra que realmente Dios interviene de una manera sobrenatural y que el final de las circunstancias para nosotros son la adoración y la alabanza, como dije. Bueno, alabad a Dios en su santuario, dice el Salmo. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Dios es alabado y su pueblo es motivado y exhortado a alabarlo. Realmente tiene que haber una motivación genuina en nuestro corazón para adorar y alabar. Si no está habiendo en nuestro corazón una motivación para la alabanza, tenemos que retomar el camino como tal. No hay ninguna crisis ni enemigo a la vista. Esto es solamente alabanza. Entonces, el santuario de Dios es el lugar más apropiado para su alabanza. Es un lugar apartado para su honor y en especial reconocimiento de la presencia de Dios. Para que nosotros vengamos a adorar y alabar al Señor con nuestro corazón, no es en cualquier lado, es donde Él dice. No es donde nosotros querramos, sino es donde Él dice. Es un lugar apartado. Eso significa, en otras palabras, que nosotros tenemos que tener un tiempo, no solamente para la oración, o dentro de la misma oración, tenemos que tener un tiempo para adoración y alabanza. Ese es un punto muy importante. Entonces, Dios debe de ser alabado en todo lugar,
y debe ser en el santuario, dijimos, en el santuario. A la luz del nuevo pacto, nos damos cuenta que el santuario no está en ningún edificio fijo en Jerusalén. Jesús sirve a su pueblo en un santuario en el cielo. Hebreos 8, verso 1 y 2. Miren, Jesús sirve al pueblo entonces en un santuario en el cielo. Ahora bien, dice el capítulo 8, verso 1 y 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Jesús, ¿se recuerdan? Sirve a su pueblo en un santuario en el cielo, Hebreos. Entonces, aquí está diciendo en el texto, en la referencia, que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, alabamos a Dios en su santuario, nos está diciendo, entre las líneas escritas aquí, que realmente Jesús viene a ser nuestro sumo sacerdote y que Él sirve a su pueblo en un santuario en el cielo. Entonces, Jesús viene a ser realmente una pieza fundamental para nuestra vida en el aspecto de la adoración y en el aspecto de la alabanza. Jesús hace su santuario colectivamente entre su pueblo. Segunda de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, Jesús viene realmente a morar dentro de nosotros. ¿Lo ven? Aquí voy a hacer mi mejor esfuerzo por tratar de trasladarles realmente esta parte tan importante. Por un lado, Jesús es nuestro sumo sacerdote y va a servir a su pueblo en un santuario en el cielo. Estamos hablando de una oración. Vamos a poder entrar hasta el lugar santísimo, porque hay un sumo sacerdote que nos ha introducido hasta ahí. Se ha rasgado la ventana del templo y nos ha permitido llegar hasta ese lugar. Y vive, habita, mora, habitaré y andaré. Está adentro de nosotros mismos. Significa, en otras palabras, que la adoración y la alabanza, desde el principio, desde la creación, es parte de nuestra vida, es parte de nuestro ser, es parte de nuestra alma, es un componente nuestro. Así como nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, la adoración y la alabanza también es parte de ese componente de un ser humano como tal. Está ahí. Voy aquí. Jesús hace su santuario en el creyente individual. Miren, venimos hablando de santuario. Estamos diciendo que es un lugar apartado para su honor. Estamos diciendo que allí está su presencia, el santuario. Un sumo sacerdote habita dentro de nosotros, está dentro de nosotros y en un creyente individual. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice la Escritura. Y últimamente, Jesús será el santuario de Dios entre su pueblo. Apocalipsis 21, 22. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Entonces, allí ya no hay un templo construido como tal, como los que existen hoy en la tierra. Ahí dice, no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
Entonces nosotros tenemos en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, un santuario, donde Él habita, donde Él está, y donde nosotros podemos adorar y alabar el nombre de Dios, porque Él ha intervenido de una forma sobrenatural en nuestras vidas. Bueno, entonces, Él está dentro de nosotros, Él vive dentro de nosotros. Nosotros somos un templo, ese santuario, esa parte sagrada y santa de su misma presencia está dentro de nuestras vidas. Estoy haciendo, si ustedes quieren, mucho énfasis en esto porque les voy a mostrar más adelante una diapositiva en donde en este lenguaje, en este poema, diría, en esta letra, vamos a aparecer nosotros de una forma extraordinaria, van a ver. Pero primero, de adentro hacia afuera. Entonces, un santuario, nosotros, Cristo mora, habita, Jesús mora, habita dentro de nosotros, Él está en medio de nosotros, y no hay un templo porque Dios es el templo y nosotros estamos allí. Bueno, en muchos lugares tenemos la palabra compuesta aleluya, alaben a Jehová, pero en el original, en este capítulo, en este capítulo 150, es el primer lugar en el que en el original se encuentra como aleluel. Aleluel significa alaben a Dios o al Dios fuerte. Es todavía quizás este de aquí es mucho más específico y concreto que aleluya. Aleluya es alaben a Jehová, y Jehová también es Dios, es su nombre. Pero en este aleluel significa específica y concretamente, muy particular y muy directamente, alaben a Dios o al Dios fuerte. Y en su traducción literal, aleluel significa a ellos. A ellos. Y lo pone en plural. ¿Lo ven? Lo pone la traducción literal aquí. Aleluel significa alaben a ellos. Mucho más específico y concreto. Entonces, otras expresiones aquí en aleluya significa alaben a Ya o alaben a Ja, otro de los nombres. Pero este muy importante, alaben a ellos, a Dios o al Dios fuerte, por ejemplo. El amplio firmamento, con todo su poder de tormentas y clima, es también un lugar adecuado para la alabanza de Dios, dado que el firmamento se expande de horizonte a oriente. Nos dice que Dios debe ser colocado en todo lugar bajo el cielo, a través de toda su expansión. Haz los límites de su poder. Mientras que raquia es una palabra que significa firmamento de vasta expansión que rodea el globo y en el que probablemente todos los cuerpos celestes del sistema solar están incluidos, puede tener ese significado aquí adentro del globo terrestre. Cuando dice raquia, se está haciendo mención al Sol, la Luna, las estrellas, los planetas y cualquiera otro componente que haya en ese firmamento que no tiene principio ni tiene fin. Entonces, Él es el Señor y Dios de todo lo que existe. No tiene límites, va del oriente a horizonte, horizonte a oriente. Entonces, este firmamento es la vasta expansión que está fuera, pero estos componentes de fuera también pueden tener un significado adentro de nosotros, adentro de nuestro planeta. Es decir, las nubes, los árboles, los ríos, los lagos, las montañas, los valles, todo lo que respira, lo que respira y que vuela, lo que respira y que nada, está en el agua, lo que respira y camina, los animales, por ejemplo, en la tierra, o cualquiera otra cosa, todo. Lo que raquia es firmamento fuera del globo, también esta misma expresión tiene un significado en donde nosotros estamos, y nosotros también somos parte de él. Alabar a aquel cuyo poder y bondad se extiende a través de todos los mundos.
porque al final son mundos. En algunas otras traducciones se describe como el Señor de los universos, el Dios de los universos, o el Señor de los universos. Así se describe, no es solo el Señor del universo en singular, es el Señor de los universos en plural, porque son muchos, porque son todos, porque están compuestos por muchos. Y la composición de muchos son todos. Entonces, es ilimitado, eso es lo que estoy diciendo, a través de los mundos. Y que todos los habitantes de estos mundos, lo que respira, cualquier cosa que exista, participan en un coro, que bien puede ser universal. Van a ver más adelante. Entonces, nosotros somos parte de todo este componente. Alabarle por sus proezas, conforme a la muchedumbre de su grandeza. Nos vuelve a hacer el llamado a alabar. Nos vuelve a hacer el llamado a expresar nuestra gratitud para con Él. Él ha hecho cosas grandes y poderosas, y ninguna mayor que la que Jesús ha logrado en la cruz de la tumba vacía. Miren, esto llama la atención, porque Él es mayúscula y tiene tilde. Él ha hecho cosas grandes y poderosas, y ninguna mayor de la que Jesús ha logrado en la cruz, en la tumba vacía. A ver, ¿qué significa? El cantante del Salmo 150 solamente tenía un conocimiento velado de ello, pero la demostración final del poder de Dios vendría en la resurrección de Jesús. Aquí hay una llamada, vamos a ver Efesios 1. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales. Él es el Padre. El Padre realmente fue quien resucitó a Cristo. El Padre fue quien resucitó a Jesús. El Padre envió a Jesús, a su Hijo. Lo envió a que Él pagase realmente el precio por nuestra salvación. Él tuvo que venir a la tierra realmente para ser colgado en un madero, para que se cumplieran las palabras. Pero Dios Todopoderoso lo resucita de entre los muertos. Fue Él quien realmente lo levanta de la tumba. ¿Ven por qué tiene alguna explicación aquí? Cosas grandes y poderosas y ninguna mayor de las que Jesús ha hecho en la cruz. Y por eso y por todas sus proezas debemos de alabarlo. Sus proezas puede ser traducido como actos heroicos o valientes. Son actos extraordinarios o sobrenaturales. Son valientes. La referencia es a la liberación de un pueblo como una manifestación de poderío o de conquista, dice este autor McLaren. Poderosas fueron las obras que Dios hizo por Israel y grande era el santo en medio de su antiguo pueblo. Pero las obras mayores las hizo Cristo Jesús por la redención del mundo. Jesús viene a pagar el precio y viene a habitar en medio de nosotros. Pero Dios tiene el control absoluto y total. Entonces, aquí hay un llamado extraordinario. Jesús mismo nos está enseñando. El sumo sacerdote, ¿recuerdan? El sumo sacerdote nos está enseñando cómo entrar hasta un lugar en donde nosotros debemos de adorar y alabar al Padre. Aquí, la primera palabra, Él. Él nos está llevando, nos está introduciendo realmente a poder adorarlo y alabarlo. Bueno, entonces, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes,
alabadle con címbalos de júbilo. Ahora vean esto, ya nos vamos acercando a esta parte que yo les estaba comentando a un principio, pero ahí van a ver algo aquí que yo me quedé realmente asombrado cuando en la escritura se vienen a escribir las palabras y cuando comenzamos a escudriñarlas, lo que significa es extraordinario. Bueno, vean. Entonces aquí hay un lenguaje figurado. Aquí, cuando hace mención de estos instrumentos musicales, también es un lenguaje figurado que se va a unir con nosotros más adelante. A son de bocina. Había buenas razones para mencionar las trompetas o bocinas. Aquí, en el texto, una bocina, a son de bocina, es también un sonido de trompetas, que es asociado con los más grandes y solemnes eventos. Entonces, cuando se está haciendo mención a alabarlo a son de bocina, está refiriéndose a el sonido asociado a los más grandes y solemnes eventos. Podríamos decir, por ejemplo, nosotros cuando escudriñamos y si nosotros comenzamos a introducir las explicaciones, por ejemplo, o la interpretación del texto, podríamos decir nosotros alabadle a son o con el sonido de los más grandes y solemnes eventos. Al resumirlo, alabadle a son de bocina. Alabadle con el sonido de los más grandes y solemnes eventos. Aquí, alabadle a son de bocina. Como cuando la ley fue dada, la proclamación del jubileo, la coronación de un rey y el hacer la guerra. Aquí se utilizaban las trompetas o se utilizaban las bocinas. Eran grandes y solemnes eventos. Debe de considerarse en su referencia a la llegada de nuestro Señor en su segunda venida. Debe ser con trompetas, ¿recuerdan? O al son de bocina. Y en el levantamiento de los muertos, dice Spurgeon. También pareciera como que el autor, el escritor aquí, Spurgeon, hace referencia como que sonarán las trompetas o sonarán las bocinas cuando se levanten los muertos en el día que llegará pronto. La trompeta entonces se hace una referencia como a un sofar, ¿se recuerdan? Y también el sofar hace mención o se refiere al cuerno, en el que soplan y pareciese una bocina. También se interpreta como una trompeta, pero como una bocina, el sofar, un cuerno de carnero. Es noble, es alegre y es majestuoso sonido. Entonces, ven grandes y solemnes eventos, un sonido de grandes y solemnes eventos, nobles, alegre y majestuoso. Entonces, aquí nos hace una referencia a esta primera parte, el son de bocina, grandes y solemnes eventos, noble, alegre, majestuoso sonido. Vamos a seguir, van a ver, ven cómo va describiéndolo. Seguimos entonces en la descripción del mismo texto. Flautas. Flauta se describe en su palabra original como nevel o nevel. Ahí les voy a enseñar en otra diapositiva, van a ver ustedes cómo era, más o menos, en lo que vamos encontrando. Nevel. La nabla es un instrumento de cuerdas, tal vez similar a la guitarra. El arpa o kinnor. Este kinnor, nevel o nabla son nombres que aparecen o los nombres que se le dan en su original. Entonces hace mención a un kinnor, otro instrumento de cuerdas, tocado con las manos o con los dedos. Los címbalos o top, tambores, tabret o tom-tom o tímpano de los antiguos. Ese es un címbalo aquí en el texto. Una piel extendida sobre una base, tal vez algo similar a un tamborín. La danza, machol, significa danza. Salmo 149, 3. Yo no sé si tengo aquí una, a ver, ahí está, Salmo 149, 3. Alaben su nombre, miren, alaben.
alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten. Y él está tildado. Él cante. Bueno, los instrumentos de cuerda o min. Esto literalmente significa cuerdas puestas en orden. Cuerdas puestas en orden. Tal vez en un tipo de guitarra triangular. Estos son instrumentos de cuerda. Tal vez un tipo de guitarra triangular en donde se colocaban regularmente las cuerdas, que se hacían cada vez más pequeñas hasta llegar a cierta medida. Bueno, hasta ahí hay una descripción de este texto que está aquí. ¿Ven? Bocina, salterio y arpa, pandero, danza, cuerdas, flautas, címbalos y címbalos de júbilo. ¿Ven? Aquí hay címbalos y aquí hay címbalos de júbilo. Van a ver, entonces. Miren, más o menos parecía haber sido así. Kinnor, miren, era quizás más o menos así en la antigüedad. Kinnor es un tipo de lira. Aparece en el Imperio Medio, tocada por un, ¿qué dicen? Tocada por un plectro. Son cuerdas sujetas a la barra transversal de 2 tiras de cuerno. En la segunda figura se muestra el descubrimiento en 1964 de este instrumento. Miren más o menos cómo era el kinnor. Kinnor era entonces a lo que aquí se llama arpa. Miren, arpa. Kinnor. Entonces era más o menos así. ¿Ven? 2 cuernos y tenía las cuerdas y las tocaba. Entonces, el minnim. El minnim, ¿se recuerda? Hacía referencia aquí a instrumentos de cuerda. Instrumentos de cuerda. Parecía un tipo de guitarra triangular. Regresa aquí. Miren, probablemente era así. En donde las cuerdas iban en orden y tocaban el instrumento de esta forma. El top, miren, el top, que se refiere a címbalos. Top, tambores, tablet o tom-tom. Probablemente eran así. El nebel, a lo que aquí se describía como la flauta. Miren, una flauta, nebel o la nabla. La flauta, era así. El nebel, era un instrumento de cuerda que se colocaba con los dedos o golpeándola con algún objeto pequeño y cuya caja de resonancia era el cuero. Aparece muchas veces en la Biblia y es traducida como arpa o salterio. Miren, cuando nosotros escuchamos o leemos la flauta, pues obviamente pensamos en un instrumento cilíndrico con el que se sopla, que es lo que nosotros generalmente pues conocemos hoy en día. Pero aquí, en este salmo, nos está diciendo o está ilustrando cómo eran los instrumentos más o menos. Miren, en la antigüedad. Entonces esta era una flauta. Miren cómo se toca. Con los dedos o se golpea con algún objeto. Es una caja de resonancia. Que era de cuero. Miren. Y la danza. Aquí en la danza es importante, van a ver más adelante. Las danzas son importantes dentro de la adoración. Y bueno, las flautas. Las flautas, sigue entonces el texto. Se conoce en su original como uga, muy posiblemente el siringe u órgano de boca. La flauta dulce, probablemente, tanto los antiguos como los modernos. Címbalos resonantes, o tseltselim. Son 2 platos vacíos de cobre, los cuales, estando unidos, producían un sonido agudo. Címbalos de júbilo. Son címbalos altos. Significan probablemente que sean uno de mayor tamaño y que consecuentemente emiten un mayor sonido. Pareciera como que estos son más grandes que estos.
Estos son resonantes y estos son de una mayor intensidad en su sonido, o un sonido mayor o más intenso. Entonces, estos se refieren a resonantes, o como un sonido agudo, y estos de júbilo como un mayor sonido, de mayor tamaño. La amplia lista de instrumentos musicales nos dice que Dios quiere toda clase, oigan, Dios quiere toda clase y grupo de personas que lo adoren. Entonces uno dice, ¿qué significan los instrumentos dentro de este lenguaje figurado? ¿Qué significan los instrumentos dentro de esta descripción? Nosotros cuando lo leemos decimos, sí, flautas, tambores, arpas, pero tiene mucho más oculto allí. Se refiere o se interpreta a toda clase y grupo de personas. Dice uno que lo adoran. Dice uno, pero ¿cómo las personas, cómo nosotros podemos ser como los instrumentos? ¿O somos nosotros los instrumentos? ¿O por qué hace una referencia aquí en ese sentido? Debido a que estos instrumentos eran regularmente tocados por diferentes tipos de persona. El cuerno era el curvo sofar o shofar, soplado por los sacerdotes. Miren, aquí ya comienza. Los instrumentos, por ejemplo, los tocaban ciertas o determinadas personas. El cuerno, el shofar, o la trompeta, ¿recuerdan cómo lo describe? Era soplado era soplado por los sacerdotes. El arpa y el salterio, como los instrumentos que hemos visto anteriormente, eran tocados por los levitas. Los timbales eran tocados por las mujeres. Y la danza, tocada en instrumentos de cuerda. ¿Recuerdan? Las guitarras como triangulares, las flautas y los címbalos no estaban reservados para los levitas. Entonces, creo que aquí hay otra. Miren estos. El ugab, que se refiere a las flautas. ¿Recuerdan? Las flautas. Es una palabra hebrea que está relacionada con el verbo amar, tal vez por su sonido suave. Entonces, los instrumentos tienen también o representan de alguna u otra manera en los textos muy originales verbos para que sean armónicos o para que haya una armonía. Tal vez un sonido suave. No se usaba en el templo. Miren, esta no se usa en el templo, ya que se preferían instrumentos de mayor sonoridad. Génesis, Job y Salmos. Estos eran los címbalos. ¿Lo ven? Estos. Hay címbalos resonantes y címbalos de júbilo. Estos. Pero estos címbalos resonantes son Tselem. Entonces, este es el címbalo resonante. 2 platos más pequeños. Instrumentos íntimamente relacionados con la música del templo. Estos están reservados para ser tocados dentro del templo, mientras que este no. Entonces pueden ser de tamaños muy distintos. Segunda de Samuel, segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías. Y estos eran los címbalos de mayor tamaño, porque emitían un sonido mucho más fuerte que estos. ¿Ven? Aquí. Miren, estos más o menos cómo pudo haber sido. ¿Ven? Eran muy parecidos. Más pequeños, más suaves y más intensos estos. Bueno, entonces, hay una variedad de instrumentos musicales. Miren, las cítaras, el tímpano. Por ejemplo, se describía algunos. Ven, el sistro, la zambuca, las trompetas. También habían trompetas como tal y cítaras. Miren, estos instrumentos son una figura de lo que nosotros en parte vendremos a formar parte en ese sentido. La amplia lista de instrumentos, otra vez,
esta presentación. Miren, porque lo vamos a resaltar aquí. La amplia lista de instrumentos musicales nos dice que Dios quiere toda clase y grupo de personas, lo vimos en la diapositiva igual, que debido a que esos instrumentos eran regularmente tocados por diferentes tipos de personas, sacerdotes, levitas, mujeres, y aquí, y la danza, tocada en instrumentos de cuerda, flautas, címbalos, no estaban reservados a los levitas, pero sí a las mujeres y los hombres. Entonces lo que está diciendo el texto aquí es que hay en que quienes adoran al Señor, en este Salmo 150, quienes lo adoran son sacerdotes, levitas, mujeres, en ciertos o determinados aspectos en particular, y también mujeres y hombres en ciertos y determinados aspectos en particular. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Los instrumentos descritos en el Salmo 150 vienen a representar dentro del reino espiritual o sobrenatural a quien los toca. Es una figura o es una forma. Significa que aquí hay sacerdotes, levitas, mujeres y hombres. Hay solo mujeres aquí y aquí mujeres y hombres. Entonces, está representado de alguna otra forma cada uno de nosotros dentro de esta creación y dentro de esta adoración y alabanza. Porque de una forma figurativa está diciéndonos que nosotros venimos a hacer, si lo trajera yo a este contexto, dijera yo que algunos son sofar, algunos son trompetas, otros son arpas o salterios, otros son timbales y otros son danzas. ¿Por qué los representan? ¿Quiénes los tocan? ¿Lo ven? ¿Por qué la importancia entonces de la alabanza? ¿Por qué la importancia de que todos nosotros tenemos que alabar, adorar y glorificar el nombre? Porque tenemos una participación específica y concreta en esta clase y grupo de personas. Recuerdan que en el Apocalipsis dice de que hay pueblos, naciones y lenguas. Dice que hay muchos y todos están ahí. Recuerdan también de que hay textos ahí en el mismo Apocalipsis en donde hay cantos, hay canciones. Algunas se pueden aprender, otras no se pueden, algunas se aprenden y otras no. ¿Se recuerdan el canto de los 144,000? Dice que cantaban un canto que nadie podía aprender. Entonces allí hay música. Los ángeles, allí hay música. Allí también está representada la gloria de Dios a través de la adoración y la alabanza. Hay entonces figuras en la escritura en donde hace mención poéticamente a que los árboles aplauden. Entonces, si los árboles no tienen manos, ¿cómo es que aplauden? Se mueven sus hojas, se mueven sus ramas. Entonces, los árboles del campo aplauden. Está haciendo una referencia poética realmente a que la creación adora y alaba. Bueno, entonces hemos visto aquí que nosotros venimos a estar dentro de todo este conjunto de instrumentos en este Salmo 150. Entonces, como dije, hay algunos instrumentos que aquí que estaban reservados para ciertas o determinadas personas, para que todos armónicamente entraran en un periodo de adoración y alabanza a Dios Todopoderoso. El sumo sacerdote permite que nosotros podamos entrar, como dije, hasta el lugar santísimo y ser parte de todo este coro. Al final, todo este conjunto de instrumentos y personas que los tocan en particular vienen a conformar o a integrar un coro en el que va a dar gloria y honra. Los instrumentos individuales deben de tocarse con fuerza y celebración, con pasión, con gozo, con alegría, desde las entrañas, dice la Escritura. Y la colección de ellos llena el cuarto de un sonido, o el ambiente lo llena de un sonido. Esta no era una alabanza dudosa,
debido a que el amor y la bondad de Dios no se detienen ni duda en nosotros en ninguna manera. ¿Lo ven? Esto va a fluir, esto va a ir continuando. Todo lo que respira, alabe a Jah. Aleluya, dice. ¿Ven? Esta es una conclusión notablemente apropiada para el Salmo y para todo el libro de los Salmos. Todo lo que respira debe de alabar al que le dio aliento. Cada aliento es un regalo de Dios y la alabanza es el digno presente que nosotros le vamos a dar por este regalo de Dios que es el aliento de vida. La frase literal es que todo aliento alabe al Señor, recordando que este aliento es el regalo más grande que nosotros tenemos. O dejamos que todo lo que respira alabe al Señor. La palabra nesama tiene aliento. Denota que todas las criaturas vivientes llenas de vida, están llenas de vida por el Creador. Génesis 1, 24-25 y 7, 21-22. Entonces, Dios viene a hacer aquí grandes y maravillosas obras. La única condición para alabar a Dios es el poseer aliento. Es decir, la vida que ha sido recibida de Él debe regresar con alabanza. Apocalipsis 5, 13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Ven a quién se lo dice? La tierra, lo que está debajo de la tierra, lo que está en el mar y las cosas que en ellos hay. Tu vida puede parecer o parecerse al salterio. ¿Recuerdan? Al salterio, con sus cambiantes ánimos. Es luz y también es sombra. Es gemido y también son sonrisas. Pero todo terminará en aleluyas. Si tan solo nos mantenemos fieles en el camino y en las obras del Santísimo. Entonces nuestra vida puede ser como el canto, como el salterio, como la alabanza, que va a subir y va a bajar, que en algunas veces va a ser luz y en otras veces va a ser periodos de sombra. A veces son gemidos y a veces son sonrisas. ¿Lo ven? El salterio es una figura de diferentes tonos, altos, bajos, medios, y es como nuestra vida. Por eso aquí en este texto hace una referencia, alguna otra forma a que nosotros venimos a ser como los instrumentos, porque los tocan conforme a quien le es dado el instrumento de una forma ilustrativa. Porque unos más altos, otros más bajos, otros medio, pero todos juntos es un coro en armonía. Entonces, la más grande sinfonía de alabanzas a Dios que jamás haya sido compuesta en la tierra es esta. El salmista había estado lleno de alabanzas a Dios y aquí quiere llenar de ellas el mundo entero con ese aleluya que se repite 13 veces en 6 versículos. Del 1 al 5 repiten el imperativo, alabad a Dios o alabadlo, 10 veces en estos 6 versos. Aunque el ser humano fue creado para ese elevado propósito, se apartó de la armonía universal. Se desafinó con respecto a Dios, se apartó de Él. Así que en la actualidad vivimos en un universo que está entonando alabanzas a Dios, pero el hombre está desafinado, en discordia, y no se puede afinar a sí mismo. Pero el propósito de Dios es reintegrarlo a la armonía celestial. ¿Lo ven? Porque nosotros en la presentación, en la primera diapositiva, era un par de personas y sus cabezas eran una nota musical, porque nosotros somos parte de. Pero cuando nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, cuando nosotros ya no venimos
a ser parte de ese reino, entonces allí hubo una falla en el tono. Exacto, hubo una alteración realmente en el ritmo, en el sonido, en donde Dios envía a su Hijo para hacernos volver a este pentagrama, en donde tenemos que ocupar una posición dentro de estas líneas del pentagrama para sonar armónicamente como toda la creación lo está haciendo. Entonces nosotros venimos a hacer realmente todos estos instrumentos y la representación de cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, así suena, o así funcionaría, digamos, ¿no? Cuando nosotros venimos a leer la escritura vendría a ser así, espiritualmente hablando. Es una figura, es una forma de ilustrarlo. Cuando nosotros escuchamos las palabras, cuando escudriñamos las palabras, cuando aprendemos las palabras, cuando abrimos la escritura y nosotros las leemos, se convierte espiritualmente. Es una figura, es una forma de decirlo, en algo armónico, en algo saludable, en algo que nos trae salud, nos trae sanidad, despierta nuestra alma, sana nuestra alma, restaura nuestra alma, liberta nuestra alma. Las palabras que son música de adoración y alabanza viene a traernos alegría, viene a traernos consuelo, viene a traernos paz, viene a traernos un refrigerio, viene a hacernos descansar en Él, a confiar en Él, a creer en Él. Cuando nosotros armónicamente estamos aquí, inmersos dentro de estas líneas, dentro de este pentagrama, entonces Dios interviene. Porque por ser armónico y por estar perfectamente ubicados en la línea que nos corresponde, entonces Dios escucha y Dios responde. Por eso Él nos llama a venir a sus palabras. Por eso Él nos llama a venir. Entonces Él escucha las notas, nos escucha. Él ve las notas, nos ve a nosotros. Entonces el Señor va a restaurar nuestras vidas. Como dije, para terminar, al final de nuestra historia en la humanidad es esta: la adoración y la alabanza. El cielo y la tierra pasan, pero sus palabras permanecerán para siempre. Por eso también en parte nuestra vida es eterna, porque siempre vamos a estar en su presencia, para los que creen y para los que confían. Bueno, creo que aquí esta es la última, aquí terminamos.